María de Los Ángeles Cornejo Villegas. Ella es doctora en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro, técnica académica, con una experiencia de 25 años en la FES Cuautitlán. Es investigadora nacional nivel 1 desde el 2012 hasta el 2018. Es evaluadora acreditada, evaluadora de proyectos CONACYT y de estancias postdoctorales. Ha asesorado más de 5 proyectos en la industria en el área de caracterización y análisis físico-químicos, participado en 7 proyectos institucionales, PAPIME y PAPIT. Ha impartido más de 50 cursos en la Facultad de Estudios Superiores en la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el Laboratorio de Ciencia Básica 3 y 4. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura en el área de alimentos y publicado 11 artículos en revistas indexadas y editadas internacionalmente, además de un capítulo de un libro, y participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, como hemos estado, para dar un seguimiento a lo que hemos estado hablando de lo que son los cereales, bueno, vamos a hablar de un componente muy importante. En este caso, pues es el almidón. Como ustedes saben, el almidón es el componente mayoritario por excelencia de los cereales. Aproximadamente está entre un 75 y un 85%. Entonces, es importante saber cómo se comporta cuando nosotros lo sometemos a diferentes temperaturas o a diferentes procesamientos. En el caso de los alimentos, está vinculado hacia el manejo con temperaturas, hacia el manejo con corte, cizalla, dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar. En este caso yo les voy a hablar, trabajamos unas suspensiones de almidón agua en presencia de iones calcio y les voy a presentar brevemente un estudio morfológico. Saber qué es lo que ocurre a lo largo de todo el procesamiento. Entonces yo les voy a presentar una pequeña parte de unas dispersiones de almidón. En este caso es almidón de maíz lo que estamos utilizando, no estamos utilizando almidón de ninguna otra fuente. Bueno, les voy a presentar una pequeña introducción, rápidamente lo que es una metodología, los resultados y las conclusiones de este trabajo, que va a ser para una publicación. Bueno, como ustedes saben, el proceso de nixtamalización es un proceso térmico-alcalino que se lleva a cabo en presencia de hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio es obtenido de las minas y básicamente con una pureza alta, bajo contenido de otro tipo de metales pesados, dada su, ¿cómo se llama? Porque debe ser apto para consumo humano. Entonces, en este proceso térmico alcalino se van a someter los granos hasta aproximadamente 92 y 94 grados centígrados. Esto va a depender como por regiones. Hay regiones donde lo van a hacer a unas mayores temperaturas y otras a menor temperatura. Este calentamiento con el hidróxido de calcio, que fue descubierto hace muchos años por nuestros antecesores, principalmente las culturas maya, los aztecas, los mexicas, lo descubrieron por error, ¿sí? En donde ellos andaban buscando cómo cocinar estos alimentos. Por error se fueron algunas cenizas y observaron que en el cocimiento con estas cenizas la estructura y las características, una vez que hacían la molienda, les daban diferentes. Entonces de ahí empezaron a provenir todo este tipo de productos y subproductos derivados del proceso de la nixtamalización. Es un proceso muy interesante, muy importante, dado que la dieta básica de nosotros es la tortilla, ¿no? Como ustedes saben. Y una tortilla con frijoles es el alimento ideal, dado que mientras uno le aporta algún tipo de aminoácidos y se complementan los frijoles con el maíz. Aunque ustedes no lo crean, no coman sus chatarras, tráiganse sus taquitos de frijoles, son muy nutritivos. Bueno,
Y entonces ellos descubrieron que este tratamiento les daba esas características. Entonces por eso es que nosotros nos hemos abocado al estudio básicamente de este proceso de nixtamalización en aras de obtener y dar mejoras al proceso. ¿Cuáles serían por las ventajas y las desventajas? Una de las desventajas y la más importante es la producción de efluentes. Este tipo de efluentes, ¿a qué nos lleva? A que todas esas aguas que son ricas en materia orgánica y en este caso en minerales como es el hidróxido de calcio, pues van a contaminar las aguas. Entonces, en ese sentido va todo este tipo de estudios que nosotros hacemos. Primero, por un lado, evaluar qué pasa con el almidón. Y por otro lado, en aras de proponer mejoras en el proceso de la nixtamalización. Bueno, entonces el calcio es un factor muy importante, ya que va a aumentar el valor nutrimental de estos productos nixtamalizados. Mi tutor le llama la vaca mexicana. Y tiene mucha razón, porque en nuestro país el problema de osteoporosis y osteopenia no es tan alto comparado con los países europeos o con países en donde las culturas no utilizan los productos nixtamalizados, aun cuando nuestro pueblo no consume grandes cantidades de leche, sí consume la tortilla y con eso sustituyen parte de lo que ellos necesitan para poder formar hueso, ¿sí? Obviamente acuérdense que debe haber un balance entre el contenido de calcio y fósforo, de tal manera que esa relación debe ser mayor a 1.4, 1.5, ¿sí? Si no están en esa relación, entonces no va a haber una buena absorción del calcio para poder formar hueso. Entonces, tiene muchas vertientes en la investigación que nosotros hacemos. Por un lado, en la parte de los procesos, por el otro lado, en la parte nutrimental, obtener el balance adecuado tal que nos permita tener esas características. Bueno, aquí les presento, nosotros le hemos llamado a la amilosa y a la amilopectina que componen al almidón. El almidón, digamos que es una micropartícula compuesta por dos macromoléculas que serían la amilosa y la amilopectina. Como sabemos, una es lineal y la otra es ramificada, y se tienen diferentes enlaces, principalmente enlaces alfa 1,4, que tienen y se van formando. Ahorita les voy a presentar cómo se van formando en la planta. Miren, aquí tenemos los anillos de crecimiento. Estas imágenes fueron tomadas, recuperadas en parte del artículo de Pérez Bello, o Bello Pérez et al., del 2008, en donde él observa cómo es que se van formando los anillos circulares que conforman la estructura de la amilosa y la amilopectina. Entonces, sabemos que cuando se unen, bueno, va a ser una estructura cristalina que va a tener un orden. En el momento en que nosotros llevamos a cabo algún proceso, entonces ese orden de las partículas o de la molécula del almidón se va a romper, va a haber alguna disrupción del orden y vamos a tener diferentes cosas. Entonces, bien, observen cómo se van formando los anillos y se van juntando en el almidón, ¿sí? Formados por la amilosa y la amilopectina. Entonces, como les venía mencionando, vamos a tener diferentes cambios en el tratamiento térmico, ¿sí? Aquí les estoy presentando una gráfica de viscosidad que puede ser en centipoases, o ¿cuál es la otra? La que utilizamos, en pascales, ¿no? ¿Sí? En función del tiempo. Esta gráfica es con un perfil de temperatura en donde vamos a tener
un calentamiento, después vamos a tener una isoterma y finalmente un descenso de la temperatura, que sería un enfriamiento. Esto lo hacemos en un equipo, en un reómetro que tiene una celda para medir el comportamiento de los almidones. Y entonces esta sería la curva típica que nos da un almidón de un maíz cristalino, ¿sí? En donde va a tener un mayor contenido de amilopectina, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos el contenido de amilosa y amilopectina, vamos a tener maíces ricos en amilosa y maíces ricos en amilosa. Dependiendo de los productos que nosotros vamos a obtener, es el tipo de maíz que vamos a ocupar. Por ejemplo, ustedes conocen las tlayudas famosas. Esas tlayudas solamente se elaboran con un maíz que los productores del estado de Oaxaca producen. Es un maíz ceroso, ¿sí? Ese maíz ceroso tiene muy alto, es un alto contenido de amilosa y baja cristalinidad, ¿sí? Entonces, como pueden observar aquí, vamos a tener diferentes comportamientos o diferentes temperaturas que se van a presentar a lo largo de esta gráfica. Entonces, primero vamos a tener lo que es la gelatinización. ¿Qué es la gelatinización? A ver, ¿qué entienden por gelatinización? De todo lo que les he platicado. ¿Cómo podríamos definir la gelatinización? Pues la gelatinización es el rompimiento del orden de la cristalinidad de los gránulos de almidón y van del orden al desorden, ¿sí? ¿Cómo se va a dar esto? Esto se va a dar básicamente en presencia de agua y temperatura. Si no tenemos agua, no vamos a tener el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre que va a pasar aquí? Pues vamos a tener nosotros nuestros anillos de la amilosa y la amilopectina, y entonces va a entrar el agua a través de las diferentes estructuras. ¿Quiénes son los que primero van a ser atacados? Pues los enlaces hidroxilo, porque más externos. ¿Por qué? Porque son los más débiles, se van a romper, porque solamente están unidos por qué tipo de fuerzas. A ver, acuérdense de química. ¿Por fuerzas de qué tipo? De Van der Waals, ¿sí? Entonces, se van a romper, va a llegar el agua, va a desestabilizar el medio, va a entrar en función de la temperatura que se va incrementando y vamos a romper ese orden que teníamos en nuestra molécula. Y entonces, vamos a pasar al desorden y vamos a tener la gelatinización. La gelatinización se va a dar un poquitito antes del pico de la viscosidad, el pico máximo de viscosidad. Cuando ya llegamos aquí a la temperatura de pico de viscosidad, esto es la capacidad que van a tener estas moléculas de almidón para hincharse. Se van a hinchar con el agua y con la temperatura, se van a hinchar. Pero va a llegar un momento en que, ¿qué creen que pase con todas esas moléculas, con esas estructuras? Se van a romper, van a estallar, ¿sí? Inmediatamente vendría lo que es la gelificación. Vamos a tener la gelificación. Entonces, ¿qué sería el gel? El gel va a ser una suspensión que está compuesta por las moléculas que ya llegaron al máximo, se rompieron y formaron una especie de gel. Ahí vamos a tener en suspensiones en gel. Y finalmente, bueno, la retrogradación. La retrogradación se va a dar en el momento en que nosotros venimos en el enfriamiento. Vamos enfriando y se va a dar un aumento en la viscosidad final, que a lo que le llamaríamos retrogradación. ¿Qué creen que esté pasando ahí? ¿Por qué después de haber subido a un máximo en donde las moléculas se hincharon, explotaron, y ahora vamos a tener una viscosidad final más alta? ¿Qué creen que esté sucediendo ahí en el momento del enfriamiento? Pues básicamente
van a reasociarse. Esas mismas moléculas de la amilosa y la amilotoxina se van a volver a reasociar y va a incrementar la cristalinidad. Entonces, esto nos está indicando que nuevamente se están reasociando y se va a incrementar la cristalinidad. ¿Qué pasa? Esto lo podemos observar cuando nosotros tenemos una tortilla, se enfría, la metemos al refrigerador. ¿Cómo está cuando la sacamos? Como dura, ¿no? Como dura. Entonces, se reasociaron y se pusieron duras, por eso se sienten duras. ¿Qué tenemos que hacer? La recalentamos nuevamente, se reorganizan las estructuras y se vuelve nuevamente suave la tortilla, que entonces nosotros podemos consumir, ¿verdad? Entonces no se les olvide, estos son los principales. Bueno, no hablé de la pastización. La pastización es importante porque va a ser, aquí miren, en este punto, es la temperatura en la cual se va a empezar a formar el gel. Entonces esa es la temperatura que nos va a decir en qué momento ya empezó a cocinarse, en el caso de que estemos cocinando un almidón para hacer una torta, en qué momento ya se está cocinando. ¿Sí? Entonces, todos estos parámetros son importantes y estas temperaturas que nosotros obtenemos para saber, cuando trabajamos con almidón de maíz, bueno, cómo se comporta, pero si trabajamos otros tipos de almidones, y ahorita les voy a presentar cómo se comporta la amilosa sola y cómo se comporta la amilopetina sólida. Son parámetros de proceso. Nosotros cuando nos llegan los maíces, pues podemos hacer una pruebita muy sencilla y saber cómo se comporta, qué viscosidades va a desarrollar, si nos conviene para un proceso o para otro. Nosotros podemos adecuar la materia prima dependiendo qué proceso vayamos a hacer. ¿Sí? ¿Aquí alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, aquí les presento la misma gráfica, ¿no? La curva de característica. Entonces, aquí la dividimos en tres regiones. Esta es la región de calentamiento, esta es la región isotérmica y esta es la región de enfriamiento. Entonces, en la región 1, que es la de calentamiento, va a haber una transición térmica. Los gránulos van a conservar su morfología, que es una morfología poliédrica, ahorita se la voy a presentar, y algunos empiezan a exhibir unos microagujeros. Y en la región 2, bueno, aquí en la región 2, que es la región de la isoterma a 90 grados, va a haber una exudación de la amilosa y la amilopectina. Y también aquí en este punto vamos a tener la temperatura de gelatinización, que aproximadamente es de 70.51 grados centígrados para el almidón de maíz puro. Estamos trabajando, estas muestras son con almidón de maíz puro, no tiene proteínas, no tiene ninguno de los otros componentes, es única y exclusivamente almidón. Y después, en la región 3, como ya les había platicado, bueno, el almidón al enfriarse pues va a formar una pasta y va a haber un aumento de la viscosidad final por la amilosa lixiviada. O sea, va a haber una lixiviación de esa amilosa, que es parte importante de la molécula de almidón, y le va a dar la reorganización al almidón para que aumente la viscosidad. Bueno, aquí les presento la primera y la segunda derivada. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque primeramente nosotros teníamos este perfil y luego le dijimos, bueno, ¿para qué nos va a servir el perfil? Necesitamos analizar qué es lo que está pasando punto a punto, ¿sí? Entonces era importante sacar la primera derivada y la segunda derivada, tal que encontrando el punto de inflexión o los cambios más importantes, nosotros supiéramos puntualmente qué es lo que estaba pasando en cada uno de ellos. Por eso es que se calcularon estos dos valores. Bueno, los materiales que utilizamos aquí fue almidón de maíz puro de Sigma Aldrich, hidróxido de calcio, nitrógeno líquido, agua destilada, un reómetro, este es nuestro reómetro y esta es nuestra celda para medir almidones,
En este caso, las muestras de almidón que utilizamos, checamos que estuvieran al 12% de humedad y estamos utilizando una relación 6:1, 3 gramos de muestra con 18 mililitros de agua para poder realizar el estudio en esta celda y un liofilizador. Ahorita les platico para qué hicimos todas estas cosas. Bueno, el trabajo lo dividimos en dos partes. Primero, por un lado, estudiamos, como les había dicho, la curva de pastización o la curva de viscosidad. Y después, con la primera y la segunda derivada, pues teníamos que ver punto a punto qué es lo que teníamos que, hasta qué momento teníamos que parar la prueba para poder caracterizar las muestras. Bueno, para esta primera parte utilizamos almidón más agua e hidróxido de calcio y estas fueron las concentraciones que utilizamos. Sin calcio, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25 y 0.35, peso a peso, pero solo de calcio, o sea que hay que hacer de la molécula de hidróxido de calcio cuánto corresponde al calcio, cuánto corresponde al hidróxido y hacer el cálculo para estar en esta concentración no de hidróxido, sino de calcio como tal, ¿sí? Después agitamos por 60 segundos cada muestra y estas muestras solo se dejaron en reposo a 0, 1, 3, 5 y 7 horas. Queríamos observar a temperatura ambiente qué es lo que estaba pasando. Única y exclusivamente estábamos viendo el tiempo de reposo, que era lo que sucedía. Realizamos los perfiles de viscosidad y les medimos a las muestras ya secas, las secamos, les medimos microscopía electrónica de barrido, solo para el 0.25% es lo que les voy a presentar, y rayos X. ¿Por qué rayos X? Rayos X es una técnica importante, es como la huella digital de cada una de las estructuras que ustedes tengan. Hay unos que se llaman PDF, Poly Diffraction Section, creo que es, en donde nos va a dar única y exclusivamente cuáles son los puntos característicos para la muestra o para el material que ustedes estén trabajando. Y son exclusivos, así como ustedes es exclusiva, también el almidón es exclusivo y tiene su patrón de difracción de rayos X característico. Y no cambia, es el mismo siempre. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a poner el hidróxido de calcio en presencia de agua, vamos a tener los iones calcio y 2 moléculas de hidróxido. Esa fue la primera etapa. Cuando analizamos nuestro perfil, bueno, nos dimos cuenta que era necesario, con el cálculo de la primera y de la segunda derivada, era necesario hacer diferentes puntos de la gráfica. Los puntos son estos. Estos son los puntos. El punto 1, el punto 2, el 3, donde tenemos mayores cambios, el 4, el 5 y así sucesivamente. Entonces, teníamos los diferentes puntos. Como ya teníamos la gráfica inicial, entonces nosotros sabíamos en qué tiempo deberíamos parar. Entonces, una vez que nosotros parábamos, sacábamos el gel obtenido así en caliente, lo sumergíamos en el nitrógeno líquido, lo liofilizamos y también le sacamos sus rayos X y su microscopía electrónica de barrido para ver qué es lo que pasa. Bueno, estos fueron los resultados. Observamos que con solo reposo, pues los picos de viscosidad y la viscosidad final, así como el setback, pues no cambian, ¿no? Vemos que se mantienen, hay un ligero cambio, pero mínimo. Quizá aquí hay un corrimiento, si les damos un zoom, un corrimiento ligero en el tiempo en donde va a comenzar a hincharse y a explotar todos los gránulos de almidón hasta que explotan completamente. ¿Sí? Aquí pues el análisis es mínimo, no hay un cambio significativo solo con el tiempo de reposo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos
aquí está la referencia, esta es la referencia, pero aquí con diferentes concentraciones de calcio, bueno, ya lo vimos, pues no hay diferencia significativa, ¿verdad? Con los tiempos de reposo nada más. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos la concentración, pues sí se puede ver. Tendríamos que hacer un zoom para ver. Primeramente aquí, mira, si se puede observar, hay un corrimiento ligero hacia la derecha en los tiempos. Aquí se ve muy poquito, pero en realidad ya cuando lo evaluamos, pues sí, se observa que es grande. Cuando nosotros vamos a la parte del setback, observamos también que, por ejemplo, esta rosa, que es para punto 20 de concentración, pues tenemos un menor setback. O sea que las estructuras se disruptan más fácilmente, ¿no? Con esa concentración. Y entonces, en base a todos estos cambios, nosotros podemos saber las concentraciones, los tiempos de reposo, las temperaturas que debemos darle, en este caso específico, al almidón. Bueno, aquí les presento el almidón, son estructuras poliédricas, ¿sí? Miren, aquí las observamos claramente. Aquí, esta es el A y el B es almidón solo, ¿sí? Y aquí en el caso de estos de abajo es almidón con punto 25 de calcio y 0 horas de tiempo de reposo. No pasa nada. Conforme, lo único que pudimos observar en función del tiempo de reposo es que se va como picando algunas estructuras, se les van haciendo unos huecos en el interior, ¿sí? Eso es para 3 horas y este es para 7 horas. Podemos observar que ese es lo único que vemos. Aquí observamos, estos son depósitos de hidróxido de calcio, pero en realidad están en forma de ¿qué? ¿De qué creen que estén en forma? Estos que sean, estos cristalinos, en forma de carbonato de calcio, ¿sí? Porque acuérdense que cuando teníamos el agua más el hidróxido de calcio, vamos a tener los iones calcio más el hidróxido. Entonces, ¿pero qué tenemos en el medio ambiente? Pues hay CO2 por todos lados, ¿sí? Entonces vamos a tener carbonato de calcio. ¿Ustedes saben actualmente la industria de alimentos para qué ocupa el carbonato de calcio? Pues para enriquecer los productos derivados de los cereales, básicamente los cornflakes, los Choco Crispies y toda esa línea que nos vende Kellogg's, que dicen que están altos y ricos en calcio, pues lo que le ponen es carbonato de calcio para enriquecerlos, ¿sí? Y pues sabemos que el carbonato de calcio es ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos engañan? El carbonato de calcio lo asimila nuestro cuerpo perfectamente bien y no hay ningún problema. Entonces, podemos observar que solo con el tratamiento térmico, con el tiempo de reposo, pues se van formando estos pequeños orificios en la superficie de los gránulos de almidón. ¿Alguna vez ustedes han agarrado el hidróxido de calcio? ¿Lo han tenido un rato en las manos? Después de un rato les empiezan como a picar, pues los albañiles pobrecitos, ¿verdad? Siempre trabajan con la cal, ¿no? Se van dañando las estructuras y como que te pica. Y luego después de un tiempo te ves ahí unas, pues mal, ¿no? Te daña la piel, daña la estructura. Bueno, aquí les presento un patrón de difracción de rayos X. Aquí se tiene que graficar la intensidad de los rayos X en unidades arbitrarias contra 2T. Bueno, y aquí podemos observar, este es el patrón característico del almidón, ¿sí? Entonces, observamos que en función del tiempo de reposo, pues no pasa nada, ¿verdad? La estructura cristalina y el orden que tienen los gránulos de almidón y las estructuras, pues es el mismo, no pasa nada, ¿sí? Aquí les presento el patrón de difracción de rayos X para el almidón. Es el mismo, los picos característicos. Este es solo para la amilopectina y este es para la amilosa. ¿Sí se dan cuenta cómo los picos van cambiando? ¿Sí? Y ya cuando unimos estos dos, pues nos dan
patrón característico. Aquí, como lo señalo, hay unos picos característicos que son del tipo B y del tipo A. Bueno, algunos autores han clasificado, por decirlo de alguna manera, los almidones dependiendo su origen. Si son de los cereales, bueno, que le llaman del tipo B, y que si son del tipo A es que son que de los tubérculos y de otro tipo de camotes y de otro tipo de hortalizas, que varía un poquito y se expresa en los picos característicos que debe de dar. Entonces, este es el patrón característico para el maíz, para el almidón de maíz, y aquí les presento una mezcla entre los que son del tipo A, cuáles se expresan más, y cuáles picos se expresan más para el del tipo B. Esta técnica es una técnica, digamos, bastante accesible y que les va a ayudar a caracterizar algún tipo de muestras cuando ustedes están interesados en saber cuál es su origen. Por ejemplo, les pueden dar, no, pues es que esto es almidón de yuca, por ejemplo. Ustedes corren un patrón de difracción de rayos X, checan el PDF y observan, pues si era de yuca o no era de yuca. Ahí van a encontrar realmente a qué pertenecen. Así como José hace su patrón de ADN y identifica, pues aquí nosotros lo que hacemos, bueno, hacemos de otro tipo de técnicas que nos ayudan a definir en específico de qué tipo de almidón se trata, ¿sí? Entonces es importante, nosotros como ingenieros en alimentos desafortunadamente no llevamos ni analítica ni ese tipo ni otro tipo de materias en donde tengamos el sustento de otro tipo de técnicas que nos ayuden a caracterizar los alimentos, pero sin embargo en la Facultad de Química sí, ellos sí llevan mucho de este tipo, ¿no? Otro tipo de pruebas de tipo analítico que nos ayudan a identificar. Bueno, aquí bien, ¿se acuerdan que les dije que teníamos varios puntos? Entonces aquí ya les presento el estudio de las micrografías, de cómo se van comportando. Miren, de este lado vamos a tener el almidón y de este lado el almidón con el calcio, para que vean todo lo que hace el calcio, las monadas que nos hace. Entonces, en el punto 1, donde llegamos hasta una temperatura de 66.12, que más o menos es la temperatura de pastización. Cuando ustedes están haciendo un atole, le están moviendo y está como fluido, ¿no? Y de repente empiezan a sentir como que necesitan como que imprimir un poco de más fuerza para poder seguir moviéndolo, ¿no? Entonces, en ese momento, ya llegó a la temperatura de pastización, estamos empezando a formar la primera parte de la pasta, ¿sí? Este es el primer punto. Así se encuentran los gránulos de almidón sólidos, y así los vemos un poco. No varía mucho cuando tiene el calcio, en el punto 1. Aquí cambia, si se dan cuenta, la temperatura aquí es menor que acá. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el cambio en la temperatura de pastización? Bueno, como tenemos presencia de minerales, en este caso el calcio, también vamos a trabajar con otros minerales que se utilizan en la industria de alimentos, va a retrasar un poquito la temperatura, se la va a bajar. Antes va a llegar a la temperatura de pastización en función del contenido de calcio, con respecto a uno que no tiene calcio. Bueno, luego pasamos al punto 2, que es el punto crítico, en donde ya estamos en la temperatura de que habíamos dicho, de gelatinización, ¿no? Aquí ya estamos en la temperatura de gelatinización del almidón. Veamos cómo van cambiando las estructuras, se van reasociando, se pierde la cristalinidad, vean cómo las estructuras se van como achatando, como cambiando, como fundiendo, ¿no? Si yo les presento después, ahorita no las traje, yo tengo unas en donde está completamente fundido los gránulos de almidón y se ve así como una masa ahí, vean. Así como lo ven en macro, así también se ve igual en micro, no hay mucha diferencia. Aquí todavía quedan algunos gránulos de almidón, ¿sí? Pero ¿qué pasa
con el calcio. El calcio nos va a hacer completamente todos estos orificios y nos va a formar unos, como le llamamos nosotros, como tipo flakes, ¿sí? En las estructuras que van a ir cambiando. Aquí todavía vemos unos gránulos intactos, ¿sí? Pero de manera general todos esos orificios que yo les había presentado, miren cómo se ven aquí. Ya. Entonces, sin calcio y con el hidróxido de calcio. Entonces es importante cuánto calcio voy a agregar y qué temperatura es la del proceso que yo voy a utilizar, porque si no, pues miren lo que va a pasar. Pobre almidón, ¿no? Somos unos asesinos del almidón. Bueno, aquí les presento esta, en el punto 3, pues ya pasamos la temperatura, aquí ya llegamos incluso al pico máximo de viscosidad. ¿Se acuerdan que tiene un pico máximo de viscosidad y luego empieza a bajar? O sea, en el momento en que ya todos los gránulos de almidón explotaron, ¿sí observan? Ya todos explotaron, miren qué bien se ven. Este es sin calcio, ahora con calcio. ¿Cómo se forman todas esas nuevas estructuras? Este trabajo es muy interesante. ¿Cómo se van formando ya a 80 grados centígrados? Que es donde tenemos este punto. Entonces, miren, primeramente nos va a cambiar la temperatura del punto en donde se tenga un brinco en la curva en función del contenido de calcio. Y bueno, ya aquí finalmente les presento el punto 4 que está después del setback, ¿no? Cuando empieza como a reasociarse nuevamente la molécula, cuando ya tenemos toda la amilosa o parte de esa amilosa exudada, y entonces hace que se observen estos cambios, ¿sí? Sin calcio y con calcio. Vean, ya tenemos aquí puros hoyos, ¿no? Nada más, unos como flakes que le llama mi tutor. Muy interesante. Entonces aquí este es un análisis punto a punto, qué es lo que va ocurriendo en cada una de las diferentes temperaturas, ¿no? Que como ingenieros en alimentos nosotros debemos saber qué está pasando. Entonces es importante saber primero que cuando nosotros tenemos presencia de cualquier ion en el medio, me va a cambiar la estructura, me va a cambiar. Con nosotros no sabemos porque no hemos hecho, todavía estamos en esa parte, ¿no? Experimentando. No hemos hecho todavía las micrografías. Pero ya tenemos todo el corrido, toda la corrida con hidróxido de calcio. Todas las concentraciones. Esas concentraciones son las concentraciones utilizadas en el proceso de estandarización. Por eso son las que utilizamos. Bueno, aquí esta es la región 2, bueno, la anterior era la región 1. Esta es la región 2. La región 2 es donde la isoterma, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miren cómo se comporta en el isoterma, 90.09 grados centígrados, ya todo explotó, ya todo está ahí, toda la amilosa lixiviada. Aquí tenemos en el punto 5 90.09 y aquí 90.12 con el hidróxido de calcio. Vean todas las estructuras cómo van cambiando. Y esta es la última región donde hay una disminución de temperatura, ¿se acuerdan? En el enfriamiento y una reorganización. Bueno, aquí sí se ve una reorganización, ¿no? Ya a los 88 grados centígrados que va en descenso la temperatura. Y aquí ya en el punto final, en el enfriamiento total, ¿sí? Y observen con el hidróxido de calcio cómo cambian todas las estructuras. Aquí ya se ven unas como especie de flakes en forma de triángulos, rectángulos. Ahí se unen verdaderamente en una forma extraordinaria. Nosotros, esto para nosotros fue nuevo, no nos esperábamos esto, andábamos buscando una cosa y encontramos otra cosa. Entonces ahora la tarea es tratar de describir qué es realmente lo que está pasando, ¿sí? Cómo se están comportando, cómo va a ser, cuál es la influencia del hidróxido de calcio en la estructura del almidón y bueno, cómo podemos aprovechar estos diferentes cambios en el momento en que nosotros estamos elaborando un producto.
Finalmente, bueno, aquí les presento el patrón de rayos X, ¿sí? Este es en el punto 1, donde todavía apenas estamos alcanzando la temperatura de pasteurización. Todavía tenemos la estructura, no se ha perdido, pero vean en el punto 4 y en el punto 7. Completamente perdida, ¿no? Perdemos toda la estructura cristalina. Entonces la gelatinización es una pérdida de la estructura cristalina y pasa el orden de la cristalinidad al desorden, desde el punto de vista físico. Bueno, y entonces estas serían nuestras conclusiones parciales del trabajo, que el almidón solo con reposo pues no presentó cambios significativos en los perfiles de viscosidad, como ya les había yo mostrado, que el calcio significó cambios en la viscosidad final, desarrollando hasta 16.000 centipoases o milipascales, que es lo mismo. Se observó un corrimiento en los tiempos en el desarrollo de viscosidad en función del tiempo de reposo y la concentración de calcio. O sea, si vamos aumentando la concentración de calcio, entonces vamos a tener un corrimiento en los tiempos en donde empieza la temperatura de pasteurización. Obviamente la presencia de calcio y en general de todos los minerales pues va a ayudar a potenciar el desarrollo de esa viscosidad, de ese perfil de viscosidad para obtener la viscosidad máxima, ¿no? Y bueno, y a medida que se calienta el almidón, la suspensión de agua por diferentes zonas, pues vamos a perder la cristalinidad. Que eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Dudas? ¿Preguntas?